privado, que independientemente de la categoría, sus presidentes, sus gerentes, las personas de las agencias que tienen contratado para hacer este tipo de actividades de llamado cabildeo, pudieran participar con sus observaciones en relación con el contenido de esta iniciativa. No me refiero a las personas que han atendido, por supuesto, esta invitación, sino me quiero referir, por supuesto, es a que después, bienvenido representante Roa, no quiero que después estén las gentes diciendo que cómo el Congreso Nacional pudo expedir una ley tan delicada. Esta es una ley muy delicada. Y no quiero que después digan que esto fue pupitreado. Aquí se invitaron a todos los ministros. Ahora yo le voy a rogar a la señora secretaria, por favor, que lean la relación de todos los señores altos funcionarios, incluidos los ministros, por supuesto, los directores de los institutos, los presidentes de los gremios, los señores miembros de los organismos de control, para que pudieran participar en este proyecto. Lo sabe aquí mi colega, me alegra verlo, representante Humprey Roa, de cuántas veces el Congreso Nacional recibe críticas por la expedición de las normas, pero se les olvida a quienes comunican que el Congreso también tiene unos procedimientos con el cual quiere socializar esas iniciativas y resulta que pues no concurren, de tal manera que yo quiero dejar pues por supuesto esa constancia y le voy a pedir a la señora secretaria que lea la correspondiente resolución y desde luego la lista de todas las personas a quienes se les cursó la invitación. Quiero decir que esto también estuvo colocado en la página de la Cámara de Representantes, en la página web de la Comisión Primera, para que pues, y creo que se hizo algún tipo de brigadas de teléfonos, etcétera, invitando a las personas para que puedan venir. Representante Germán Navas, también muy bienvenido. De tal manera que les ruego, señora secretaria, que sirva darle lectura a la resolución y procedemos como es nuestra costumbre, a la hora muy puntual, para darle inicio a esta audiencia pública. Sí, señor presidente, siendo las 9:35 de la mañana, procedo a leer el orden del día. Primero, audiencia pública, jueves 3 de agosto de 2017, 9:30 am. Tema, proyecto de ley 296-2017, Cámara 097-2016, Senado, por medio de la cual se regula el ejercicio del cabildeo y se dictan otras disposiciones. Autor los senadores Carlos Fernando Galán, Oscar Mauricio Liscano, Rosemary Martínez, Iván Duque Martínez, Juan Manuel Galán y la honorable representante Angélica Lozano. Ponente, el honorable representante Teléfono Pedraza, coordinador John Molina, coordinador Harry González, Jorge Rosso, Samuel Hoyos, Angélica Lozano, Carlos Germán Navas y Fernando de la Peña. Proyecto publicado en la Gaceta 411 de 2017. Lugar de sesiones, Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Segundo, lo que propongan los honorables representantes. Presidente Carlos Arturo Correa, vicepresidente Carlos Abraham Jiménez, secretaria Amparo Yané Calderón. Señor presidente, esta audiencia fue convocada mediante la siguiente resolución que la mesa directiva autorizó y me permito leer. Resolución 001 de julio 28 de 2017, por la cual se convoca a audiencia pública. La mesa directiva de la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes, considerando a que la Ley Quinta de 1992, en su artículo 230, establece el procedimiento para convocar audiencias públicas sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley. B.
que el honorable representante Telésforo Pedraza Ortega, mediante proposición número 001 aprobada en la sesión del día 25 de julio de 2017, ha solicitado la realización de audiencia pública sobre el proyecto de ley número 296-2017, Cámara 097-2016, Senado, por la cual se regula el ejercicio del cabildeo y se dictan otras disposiciones. C. Que la mesa directiva de la Comisión considera que es fundamental en el trámite de estas iniciativas conocer la opinión ciudadana en general sobre el proyecto de ley antes citado. D. Que el artículo 230 de la Ley Quinta de 1992 faculta a la mesa directiva para reglamentar lo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad. E. Que la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia en relación con las audiencias públicas, ha manifestado, abre comillas, las audiencias públicas de participación ciudadana decretadas por los presidentes de las cámaras o sus comisiones permanentes, dado que el propósito de estas no es el de que los congresistas deliberen ni decidan sobre algún asunto, sino el de permitir a los particulares interesados expresar sus posiciones y puntos de vista sobre los proyectos de ley o acto legislativo y puntos de vista sobre que se estén examinando en la célula legislativa correspondiente. No son así sesiones del Congreso o de sus cámaras, sino audiencias programadas para permitir la intervención de los ciudadanos interesados. Cierra comillas. Resuelve, artículo primero, convocar audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas interesadas presenten opiniones u observaciones sobre el proyecto de ley número 296 de 2017, Cámara 097-2016, Senado, por la cual se regula el ejercicio del cabildeo y se dictan otras disposiciones. Artículo segundo. La audiencia pública se realizará en la ciudad de Bogotá el día jueves 3 de agosto de 2017 a las 9:30 am en el Salón de Sesiones Roberto Camacho de esta célula legislativa. Artículo tercero. Las inscripciones para intervenir en la audiencia pública podrán realizarse telefónica o personalmente en la Secretaría de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con un día de antelación a la audiencia. Artículo cuarto. La mesa directiva de la Comisión ha designado en el honorable representante Telésforo Pedraza Ortega como coordinador ponente del proyecto de ley la dirección de la audiencia pública, quien de acuerdo a la lista de inscritos fijará el tiempo de intervención de cada participante. Artículo quinto. La Secretaría de la Comisión efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa de la Cámara de Representantes a efecto de que la convocatoria a la audiencia sea de conocimiento general y en especial de la divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Artículo sexto. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase, dada en Bogotá a los 28 días del mes de julio del año 2017. Presidente Carlos Arturo Correa, Vicepresidente Carlos Abraham Jiménez, Secretaria Sonia Cortés. Señor Presidente, con relación al artículo quinto de la resolución que ordena a la Secretaría hacer todo el trámite pertinente ante la parte administrativa para que esta audiencia fuese convocada por el canal del Congreso y todas las instituciones para que la ciudadanía se enterara de la convocatoria de la misma, se hizo lo pertinente ante la Presidencia y la Dirección Administrativa y en el canal del Congreso se convocó a la misma. Asimismo, señor Presidente, por instrucciones suyas como ponente, se hicieron algunas invitaciones con la finalidad de que la audiencia tuviese toda la divulgación pertinente a las instituciones y personas interesadas o que pudiesen tener interés en el proyecto. Entre esas personas se invitaron a los ministros. Se envió invitación al ministro del Interior, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Defensa, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Ministerio de Transporte, Ministerio de Cultura. A las universidades se envió invitación a la Universidad de los Andes, Universidad Antonio Nariño, Universidad Libre de Colombia, Universidad Católica, Universidad de La Sabana, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad La Gran Colombia, Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, Universidad Externado de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Santo Tomás, Universidad Militar Nueva Granada, Fundación Universitaria Autónoma de Colombia, Universidad Sergio Arboleda, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Fundación Universitaria Los Libertadores, Corporación Universitaria Republicana, Universidad Manuela Beltrán. Directores de gremios en la parte industria, Acolfa, Acoplásticos, Analdex, Andi, en el sector servicios a Andesco, Camacol, Cotelco, CCI, Colfecar, Confecámaras, sector agropecuario a la SAC, Azocaña, Fedepalma, Fedegan, Azocolflores, en el sector financiero a Asobancaria, Asofondos, Asofiduciarias, Fasecolda, Fenalco. Asimismo, señor presidente, han llegado aquí a la Secretaría 8 excusas. Las excusas son del Ministerio de Justicia y del Derecho, del Viceministro de Minas, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Ministra de Cultura, del doctor Santiago Castro, presidente de Asobancaria, del decano Genaro Sánchez Moncaleano de la Universidad Nacional de Colombia, y del doctor Gustavo Adolfo Toro, presidente ejecutivo de Asociación Hotelera, Turismo Sostenible para el Desarrollo. Y finalmente llegó de Asofondos una comunicación en la cual informan que asiste la doctora Clara Elena Reales, vicepresidente jurídico de Asofondos, quien se encuentra presente. Señor presidente, ese es el informe que tiene la Secretaría al respecto. Bueno, muy bien. Entonces, yo pregunto si fuera de la representante de Asofondos, ¿hay otras personas que... Señor presidente, se inscribió el señor Andrés Mauricio Ramírez, secretario técnico del Consejo Gremial Nacional, pero nos dijeron que ya estaba llegando, entonces tan pronto se encuentre en el recinto, yo le informaré. En el Consejo Gremial, ¿Quién le usa la palabra? Sí. No, representante, le comentaba que por parte de la Asociación Bancaria el doctor Santiago Castro presentan excusas por no poder asistir. Viene Andrés Rojas, pero va a intervenir el doctor Andrés Mauricio Ramírez, director técnico del Consejo Gremial, que ya viene llegando. Muy bien, esperamos. Mientras tanto, doctor Navas, vamos aquí la señora representante de Asofondos. Le voy a conceder el uso de la palabra para que usted pues se refiera al documento que va a radicar o que ya radicó en la Secretaría. Y lo mismo quiero invitar, si hay otras personas que fuera del Consejo Gremial que nos acaban de informar que ya está viniendo, ojalá le ruego el favor que llame al señor secretario, al señor representante. Aquí en la comisión, el representante Navas y quien les habla, somos exageradamente cumplidos. Y de todas maneras, pues siempre queremos que la gente se acostumbre. Mis colegas, en primer lugar, cuando estuve aquí de presidente de la comisión, y en segundo lugar, también por fuera, que sepan que aquí hay también sentido de la puntualidad. Entonces, le concedo el uso de la palabra a la doctora representante de Asofondos.
Muchas gracias, representante. Como vicepresidenta jurídica de esos fondos, primero agradezco este espacio de participación democrática para dar a conocer nuestros comentarios al proyecto de ley que regula el cabildeo. Y si bien en otras oportunidades hemos canalizado todos nuestros comentarios a través del Consejo Gremial, nos pareció que la invitación a participar en este debate era una buena oportunidad para mirar este tema del cabildeo. Si bien compartimos los objetivos del proyecto en términos de que una mayor transparencia de quienes intervienen en los distintos procesos decisorios de las autoridades públicas contribuirá a la democracia y a la lucha contra la corrupción, consideramos que el mecanismo escogido en el proyecto no lo logra correctamente por las siguientes razones. Desde el punto de vista del derecho a la participación democrática, la definición que trae el proyecto sobre quién es cabildero y qué actividad constituye cabildeo lleva a que no se distinga entre quienes realizan de manera profesional y permanente la actividad de cabildeo de quienes pueden tener un interés ocasional de acercarse a las autoridades para participar en el proceso decisorio. Procesos que hoy en día están abiertos a la participación ciudadana obligarían a sus intervinientes a inscribirse como cabilderos para participar. Me refiero, entre otras, por ejemplo, a la presentación de comentarios frente a propuestas normativas que hoy en día están abiertas al público, pero que por la definición que trae el proyecto obligarían a que quienes presenten comentarios deban registrarse primero como cabilderos, a pesar de que en realidad su actividad no es la de cabilderos, sino de presentar un comentario puntual a un asunto que les preocupa. El proyecto como tal, al exigir el registro de cabilderos como tal, aumenta el nivel de complejidad para el ejercicio de la participación ciudadana y gremial, confundiéndola con la actividad propia del cabildero profesional. Y deja por fuera otro tipo de... Perdón, un segundito. Hola Javier, ¿cómo está? Muy complacido. También siento que aquí hay mucha curul vacante y la que va a quedar el próximo año más. Pueden continuar. Gracias. Y de otra parte, deja por fuera otro tipo de intervinientes que, si bien no califican como particulares, también pueden gestionar intereses que afecten el interés general y que, según la ley, no estarán obligados ni a registrarse como cabilderos ni a hacer transparente esa intervención. Desde el punto de vista de la definición de cabildero, en la definición de cabilderos institucionales quedan cobijadas asociaciones gremiales y organizaciones sociales, que se distinguen de la labor del cabildero profesional. Las asociaciones gremiales y organizaciones sociales intervienen en los procesos decisorios que los afectan en desarrollo del derecho de participación democrática. Realizan una gestión de intereses en nombre de sectores de la sociedad colombiana que buscan el bien común, por ejemplo, como los partidos políticos, los gremios, las organizaciones religiosas, los sindicatos y las organizaciones sociales. La actividad que responde a una representación directa de esa gestión de intereses. Esos intereses, la gestión de intereses se fundamenta en el ejercicio del derecho de asociación contenido en los artículos 38 y 39 de la Constitución y en el Convenio 87 de la OIT, y responde a intereses de todos o de algunos sectores de la economía, asuntos de interés nacional y provisión de bienes públicos. El cabildero profesional interviene en virtud de un contrato de prestación de servicios. Es aquella persona que hace gestión de intereses de manera habitual a cambio de una remuneración o dádiva para uno o varios particulares. La actividad se desarrolla en virtud de ese mandato y la gestión de esos intereses es la contraprestación por el servicio. En esa medida, el proyecto de ley, al establecer que se trata de cabilderos institucionales, lo que son en realidad organizaciones gremiales y organizaciones sociales que solo tendrían ocasionalmente el interés en participar en algún proceso decisorio, los convierte en cabilderos, los obliga a registrarse y a hacer una gestión que no corresponde a lo que realmente están haciendo en ejercicio del derecho a la participación. También el proyecto es insuficiente al no cobijar otros actores o actividades. Las sociedades, por ejemplo, las sociedades de economía mixta o las empresas industriales y comerciales del Estado, debido a su doble connotación de entidades de carácter público y privado, pueden adelantar actos en ejercicio de sus funciones públicas que benefician intereses particulares como si fueran entidades privadas, pudiendo hacer valer un interés particular frente al interés común que ha de orientar la actividad estatal. En esa medida, el proyecto no cobija a este tipo de intervinientes y debería poder darle transparencia a ese tipo de intervenciones también.
Otras entidades públicas, no necesariamente empresas industriales, pueden también promover intereses particulares que bajo el esquema propuesto no estarían obligados a registrarse ni su actividad se consideraría cabildeo. ¿Qué proponemos para el proyecto respetuosamente? Proponemos que el registro que está previsto en el Congreso sea solo para quienes realizan de manera permanente, profesional y a cambio de una remuneración la actividad de cabildeo y que están obligados a registrarse como cabilderos. Que todas las autoridades establezcan un registro para hacer público y transparente todas y cada una de las personas y organizaciones privadas o públicas que intervienen en un proceso decisorio y el motivo de su intervención, así no lo hagan a través de un cabildero profesional, es decir, establecer un segundo registro que deberán llevar todas las entidades públicas para llevar con transparencia quiénes intervienen, por qué motivo intervienen, y en esa medida quedaría cobijado la finalidad del proyecto de dotar de mayor transparencia a los procesos decisorios y democráticos. Estas serían las observaciones de Asofondos al proyecto de ley. Muchas gracias, señor representante. También le agradecemos a usted, señora vicepresidenta jurídica, porque me parece que, como decíamos antes, Germán, todo este tipo de comentarios, esa es la razón de ser de la audiencia, enriquecen y permiten también tener un marco mayor, amplio, y por eso pues el sector privado es muy importante, tal vez el que más es, y por supuesto el Estado. Yo no entiendo por qué los ministros y el Estado no está aquí presente cuando sabe exactamente todo lo que esto le va a afectar, en la medida en que estas cosas, digamos, a veces lo ideal es enemigo de lo bueno. Entonces por eso lo que se trata precisamente es de que todos puedan participar. Le doy la bienvenida aquí al doctor Javier Díaz, el presidente de Analdex, y al doctor Andrés Mauricio Ramírez, que es el secretario técnico del Consejo Nacional Gremial. Doctor Javier Díaz, del Consejo del Uso de la Palabra, muy bienvenido. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludo, honorable representante, a todos los participantes. Este es un proyecto de ley de mucho interés para los gremios. Es un tema que no es nuevo, es recurrente. Venimos en varias legislaturas con el interés de tener una reglamentación sobre este tema de cabildeo. Eso muestra pues el interés del Congreso de fomentar la transparencia, la lucha contra la corrupción y garantizar la participación ciudadana. Por lo tanto, saludamos este tipo de iniciativas. Sin embargo, pues nosotros al interior de los gremios, yo voy a hacer unas consideraciones de tipo general. Ahora Andrés Mauricio Ramírez, el director técnico del Consejo Gremial, entra en detalle en el articulado del proyecto de ley, pero nosotros queríamos particularmente, presidente, señalar, y honorables representantes, señalar que en este proyecto de ley no se tiene en cuenta algo que nosotros hemos venido insistiendo en diferentes oportunidades que se han presentado estas iniciativas, y es que los gremios tienen una característica diferente. Son organizaciones de la sociedad civil que representan unos intereses colectivos, no necesariamente intereses individuales. Buena parte de nuestros gremios, cuando usted mira los estatutos, siempre señalan que el gremio privilegia el interés general sobre el interés particular, y creo que ese es un elemento que tenemos que tener en cuenta, porque para nosotros el interés general debe primar sobre intereses específicos. Pero también los gremios representan el derecho que tiene la sociedad civil a la participación y el derecho a la asociación, que son derechos que están en la Constitución Nacional. Ahí nos entra una duda si, debido a esta característica, este proyecto de ley debería ser una ley estatutaria y no una ley ordinaria. Pero ahora los abogados, no los economistas, entran con mayor detalle en esa consideración. Y lo otro es
que consideramos que los gremios no deben asimilarse, como lo hace el proyecto, a los cabilderos. Creo que los gremios tienen una tarea y una participación diferente. Creo que los gremios, lo señalaban ahora, particularmente cuando uno mira el lenguaje en que está escrito el proyecto de ley, pues uno ve que están pensando en otro tipo de entidades y no necesariamente en los gremios cuando hablan de los clientes. Nosotros no tenemos clientes, nosotros tenemos asociados, que son, pues la característica de los gremios es reunir a personas o entidades que desempeñan un oficio o una actividad de carácter común entre ellos. Pero no son nuestros clientes, son nuestros asociados y es una forma de organización de la sociedad civil. Y creo que eso lleva a que deberíamos tener una diferenciación muy clara sobre la actividad gremial, que no necesariamente es igual a la actividad del cabildero. El otro elemento es que cuando uno mira el papel que hacen los gremios, realmente buena parte del ejercicio nuestro, más que cabildeo, en muchas ocasiones lo que estamos es construyendo de manera conjunta con el sector público política pública. Y le pongo un ejemplo, presidente. Estamos, y Andrés Mauricio es testigo de ese trabajo, hemos estado empeñados en que Colombia desarrolle los compromisos adquiridos en la OMC alrededor de la facilitación del comercio. Y un elemento fundamental de la facilitación del comercio es el nuevo estatuto aduanero. Pues bien, nos hemos reunido en más de 1.200 horas de trabajo con los funcionarios de la DIAN para definir el nuevo código de aduanas. Y llevamos otro tanto en la parte de reglamentación. Y allí no estamos desarrollando un cabildeo en busca de intereses específicos. Lo que estamos tratando es de construir política pública alrededor del tema aduanero y cómo Colombia debería incorporar esos compromisos de facilitación del comercio, que importar, que exportar sea mucho más fácil. Ustedes no saben la pesadilla que es hacer esta actividad en el país, pues queremos que esa actividad sea mucho más fácil. Pero esa construcción de política pública creo que debería tener un tratamiento diferente a una simple labor de cabildeo. Y esa es buena parte de la tarea que diariamente realizamos los gremios. No estamos tratando de defender intereses específicos de una empresa, sino de un sector, de una actividad o oficio que se ha organizado civilmente. Y el otro elemento tiene que ver, la otra observación, tiene que ver con el régimen sancionatorio. Creo que allí hay que analizar más claramente el objeto de ese régimen sancionatorio, mirar la proporcionalidad de las penas que allí se establecen, si guardan relación con la falla, la culpa que se haya cometido, porque creemos que el régimen sancionatorio pues es muy grave, pero adicionalmente tiene un problema, y es que asimila a las personas que desarrollan esa actividad con funcionarios públicos, y creo que ese es un error. Estos no son funcionarios públicos. Entonces, presidente, para concluir, yo creo que debemos insistir en nuestra solicitud, que repito no es nueva, de hacer una diferencia entre la actividad que desarrollan los gremios y la actividad del cabildero profesional. Creo que son dos actividades que tienen unas características, que tienen unos comportamientos, que tienen unas metodologías totalmente diferentes. Esos serían nuestros comentarios, presidente, de carácter general. Ahora el Consejo Gremial puede entrar en detalle en el articulado. Muchas gracias. Bueno, Javier, muy interesante, pero a mí me gustaría de todas maneras, para Germán, que es de los colegas que somos parte aquí como ponentes, sería muy importante realmente, porque me parece que las observaciones de ustedes desde el punto de vista jurídico,
que es lo que pues a nosotros nos interesa que quede pues en el proyecto, que ojalá nos pudieran hacer llegar pues ese documento por escrito, porque creo que nos valida y nos permite y nos ayuda más. Sí. Muy bien, bueno, le concedo el uso de la palabra, y yo no sé por qué realmente, yo conozco aquí muchas personas, no voy a mencionar nombres, porque que hacen este trabajo. Yo no creo que eso sea vergonzante, ni mucho menos, absolutamente para nada. Es un trabajo lícito, la Constitución permite el libre ejercicio de las profesiones. Yo no tengo, no decir, y cada quien nos podemos dedicar a lo que más nos guste, como nosotros nos gusta la actividad política, pues estamos en eso. Entonces no entiendo por qué la gente de alguna manera pues que ejerce esa labor también no puede venir a exponer sus criterios con enorme tranquilidad. Es que esto no se trata pues propiamente de venir aquí a poner pues a la gente, ni condenarla, ni mucho menos, ni restringirle su actividad en una ley. Representante Navas. No, ya que usted tomó la palabra con la venia de los presentes acá, ya que la sesión es para escucharlo a ustedes, quiero contarle que sobre esto se hizo un programa de televisión, Veredicto, en el cual asistí yo con el doctor Manuel Restrepo, y más del 80% de la opinión pública estuvo con nosotros de acuerdo en que esto no debe prosperar como ley. Yo le hago caso a la opinión pública. Bien, le concedo, no se me vaya a ir, doctor Navas. Bueno. Bueno, muy bien. Sí, muy bien, compañero de Junta, por cierto, que ha hecho un muy buen trabajo, Javier. Lo felicito, por cierto. Lo veo mucho, lo sigo mucho en la televisión. Ya, y hemos tenido mucho en la discusión de los TLCs, etcétera. Lo oí. Necesitamos aprovechar las oportunidades de los TLC. Representante, senador Galán, bienvenido. Hágame el favor. Bien, es uno de los autores de esta iniciativa y por eso yo quise, y mis colegas estuvieron de acuerdo en que se hiciera una audiencia pública precisamente para poder escuchar a todos los interesados. Le quiero decir, porque si no había llegado, que aquí se invitaron a todos los ministros, a todos los altos funcionarios del Estado, a los organismos de control, a las universidades, a los gremios. Se le ha hecho pues toda la información para que pues nadie vaya mañana a considerar que no fue invitado, ¿sí? Me complace también tener aquí a la candidata presidencial. Esto está muy bien porque Clarita es candidata presidencial también. Entonces me alegra mucho tener aquí al senador Galán, a la doctora Clara López, que tengo pues muy gratos recuerdos de ella cuando fue contralora y era concejal y así sucesivamente. Entonces me alegra mucho tenerla aquí. Muy bien. El doctor Andrés Mauricio Ramírez, secretario técnico del Consejo Gremial Nacional. Tiene el uso de la palabra. Honorables representantes, apreciados integrantes de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, quiero agradecer en nombre del Consejo Gremial Nacional y de los 21 gremios que hacen parte de nuestra organización la distinguida invitación a participar de esta audiencia pública que hoy su señoría tiene a bien convocar para escuchar los comentarios y las observaciones que sobre el proyecto de ley 97-2016 Senado, 296-2017 Cámara, hoy estamos convocados para comentar. El día de ayer, señor coordinador ponente del proyecto, tuvimos oportunidad de radicar en el correo electrónico que nos indicó en la invitación unas hojas, algunas líneas con los comentarios puntuales del Consejo Gremial Nacional en relación con los 4 temas que me voy a permitir expresar el día de hoy.
En primer lugar, señores representantes, el Consejo Gremial Nacional, sus gremios y la mesa directiva comparten la necesidad de que el Congreso de la República estudie, tramite y analice todos los proyectos que sean necesarios a los efectos de garantizar una mayor transparencia en la administración pública y en la gestión, si se quiere, de los intereses con la administración pública y con el Estado. En ese sentido, encontramos positivo que el Congreso de la República tramite y tenga en cuenta iniciativas como las que hoy aquí estamos discutiendo, al tiempo que garanticen y logren un equilibrio entre la transparencia y la participación democrática, junto con la simplificación de sus trámites. Habiendo señalado ello, quiero señalar, sin embargo, como ya lo hizo el doctor Javier Díaz, presidente de Analdex y miembro de nuestra Junta Directiva, que este tipo de iniciativas, a pesar de considerarlas importantes desde su punto de vista filosófico, las entidades gremiales tienen como fin y el propósito la de potencializar y fomentar la discusión público-privada con el Estado a través de organizaciones legítimamente constituidas como son las organizaciones gremiales. Consideramos bajo el título del proyecto de ley que los gremios pues no son organizaciones que realicen cabildeo en la representación de intereses particulares y por tanto le vamos a solicitar a la Honorable Comisión Primera que en el estudio de este trámite se haga la diferenciación y queden excluidas de las actividades de cabildeo las que realizan los gremios en el entendido que son organizaciones legítimamente constituidas en el marco de la democracia para conjuntamente construir la política pública y analizar los aspectos públicos que le corresponden a la ciudadanía. Habiendo señalado ello, el primer comentario de orden técnico que tenemos es que este tipo de proyecto de ley debe tramitarse en el Congreso de la República bajo la forma de una ley estatutaria y no bajo la forma de una ley ordinaria. La razón está indicada en la sentencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional C-818 de 2011. Su señoría me permite leer algunos apartes de esa sentencia de la siguiente manera. De conformidad con los criterios desarrollados por la jurisprudencia, deberán tramitarse a través de una ley estatutaria, primero, cuando se considere que los elementos estructurales del derecho fundamental definidos en la Constitución no están establecidos o no están definidos, cuando se expida una normatividad que consagre los límites, restricciones, excepciones y prohibiciones que afecten el núcleo esencial, y tercero, cuando el legislador tenga la pretensión de regular de manera integral y estructural y completa, en este caso, la regulación de un derecho. Termino la referencia específica a la que estoy haciendo a la sentencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional C-818. En ese sentido, al considerar que este proyecto de ley está regulando un derecho fundamental, como quiera que está regulando el derecho a la participación, este proyecto de ley debiera tramitarse bajo una forma de una ley estatutaria. En segundo lugar, el Congreso de la República tal vez ha tramitado este proyecto de ley, y unas iniciativas iguales o por el estilo en anteriores legislaturas, y en esas oportunidades en donde el Congreso de la República ha abierto espacios a la discusión en las audiencias públicas, queremos insistir en el siguiente elemento, honorables representantes, de la siguiente manera. Es importante que se haga una diferenciación entre los gremios de la producción, las asociaciones empresariales, junto con las organizaciones o respecto de las organizaciones que se dedican en estricto sentido a la gestión de los intereses de manera particular ante el Estado y las organizaciones públicas. En tal sentido, queremos solicitarle al Congreso de la República, a los ponentes, que cuando estudien este texto puedan hacer con la absoluta claridad la diferenciación debida en el artículo correspondiente, entiendo que es el artículo segundo, sobre las definiciones a las que debería aplicarse. En tercer lugar, habiendo señalado que este proyecto de ley debiera tramitarse bajo la forma de una ley estatutaria y no bajo la forma de una ley ordinaria, la facultad reglamentaria de la que dispone el artículo 29 del proyecto de ley en comento no debería estar en manos del Gobierno Nacional, sino del Congreso de la República, en la medida que le corresponde al Congreso, tal como lo señalé haciendo referencia a la sentencia de constitucionalidad 818 de la Corte Constitucional, le corresponde al Congreso de la República regular enteramente este derecho fundamental, toda vez que está estableciendo límites o restricciones al ejercicio, en este caso particular, al derecho a la participación política.
y la participación democrática. En tal sentido, los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 30 del proyecto de ley, que establecen reglamentación al gobierno nacional en lo que corresponde a la constitución del registro y en lo que corresponde a la estructuración final de los contenidos, deberían hacer parte de la reglamentación directa que haga el Congreso de la República y no esperar a que lo haga el gobierno nacional. Insisto, la razón es que eso le corresponde al legislativo en su condición de ley estatutaria. En relación con los comentarios específicos al proyecto de ley o a los articulados, el primer comentario está relacionado con el artículo 5. Dice que dentro de las actividades no consideradas como cabildeo se debe incluir la actividad de los gremios. Nosotros, este es un comentario que ya tal vez ha sido reiterado y probablemente lo será así por las organizaciones gremiales que veo están inscritas para participar en tal proceso, en la medida en que realmente pues nosotros no tenemos clientes, lo que nosotros tenemos son afiliados, y con ellos constituimos la opinión pública de un grupo de la sociedad civil que le hacemos tránsito al gobierno nacional. Por tanto, solicitamos que el contenido del literal H del artículo 5 del proyecto de ley haga tal consideración. También debe modificarse el artículo 12 del proyecto de ley. Debe reglamentarse el funcionamiento del registro único de cabilderos y actividades de cabildeo en la misma ley estatutaria. Ya lo he mencionado en mi comentario anterior, toda vez que esa facultad reglamentaria está delegada al gobierno nacional. En los artículos 15 y 17, las obligaciones impuestas constituyen una carga excesiva para la administración y los particulares e implica una duplicación de las funciones, pues por un lado las entidades tendrán que registrar la información de las reuniones celebradas con los servidores públicos, con los particulares, y por el otro lado el cabildero, que no los gremios, el cabildero deberá hacer exactamente lo propio en tal registro. Ahí, en aras a la simplificación, creo que estamos generando esa misma obligación de manera conjunta para ambas partes y creería yo que habría que modificarse. En relación con los contenidos establecidos en el título 15, doctora Clarita, este es un tema que me gustaría colocarlo hoy aquí de presente, es lo relacionado con el régimen sancionatorio y aplicable de los funcionarios públicos a los privados. Si algo tiene claro nuestro régimen constitucional es la diferenciación entre los funcionarios públicos y los funcionarios privados. Por tanto, pretender hacer sujetos de las obligaciones administrativas a los funcionarios privados, digamos, desborda las condiciones propias del régimen de la administración pública y solicitamos que lo contenido en el artículo 15 pues no sea aplicable, o por lo menos se le busque una manera diferente de aplicarse, habida cuenta que estamos haciendo la solicitud de que se diferencie la gestión entre un gremio y una firma de consultoría dedicada a la gestión de los intereses. Es claro a la lectura del sector privado colombiano, es claro a la lectura del Consejo Gremial Nacional que no somos funcionarios públicos y que estamos lejos de siquiera poder tener un régimen disciplinario igual o equivalente al que tienen la administración pública para sus funcionarios. Por tanto, lo contenido en ese artículo, en ese título 15, que son tal vez unos 4 o 5 artículos, para no mencionarlos cada uno en su detalle, deberían ser modificados haciendo la excepción particular para el caso de las organizaciones gremiales. Y por último, están los comentarios nuestros al artículo 24 y al artículo 30. En el artículo 24 consideramos que las acciones son exageradas y no establecen un criterio de proporcionalidad y de gradualidad entre las funciones. Eso lo planteo no tanto para nosotros en el sector público, en el sector privado, sino para los funcionarios en el sector público, que pues en últimas van a tener que asumir las consecuencias pues de las acciones que están allí contempladas. En conclusión, el Consejo Gremial Nacional encuentra que el Congreso de la República en buena hora debe tramitar proyectos que garanticen una mayor transparencia en la administración pública. Consideramos que ese objetivo y esa iniciativa y en ese propósito el Congreso de la República cuenta con el concurso del sector empresarial. Sin embargo, considera que la manera como está contemplado y contenido los temas en este proyecto de ley no van a ayudar a hacer más clara la transparencia en la administración pública y por el contrario van a generar unos
procesos administrativos para la función pública sumamente engorrosos y absolutamente, salidos de una proporción desde el punto de vista fiscal. En segundo lugar de nuestras conclusiones, la necesidad, como ya también lo ha señalado la vicepresidenta de Asofiduciarias, la necesidad de diferenciar las actividades de cabildeo con las que realizan las actividades de los gremios de la producción nacional. Y por último, hay una pregunta o una inquietud que tenemos en el sector privado, habida cuenta del concepto que conocimos en este proyecto de ley del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y es que creemos que la Procuraduría General de la Nación tiene entre sí un enorme reto al aplicar este proyecto de ley, toda vez que el solo hecho de mantener la plataforma sobre la cual va a correr el registro o los dos registros de los que trata este proyecto de ley, al año cuesta casi 10.000 millones de pesos. La cifra exacta del concepto del Ministerio de Hacienda estima que son 9.961 millones de pesos para su mantenimiento anual y casi 3.000 millones para su creación e implementación. Es decir, estamos hablando de un proyecto de ley que tiene un impacto fiscal cercano a los 13.000 millones de pesos. Y por último, valdría la pena analizar con la Procuraduría General de la Nación los efectos desde el punto de vista operativo, porque ellos tendrán no solo que crear la plataforma, tendrán que mantenerla, sino tendrán que contratar unas personas adicional a su planta a los efectos de garantizar de que la información que está puesta en el registro pues garantice con lo que se está solicitando por parte de quienes están inscritos como por parte de la administración pública. De no hacerlo así, tendríamos no un proyecto de ley que garantice la transparencia, sino un proyecto de ley que por el contrario obstaculice la administración pública. En los términos que he señalado, quiero reiterar los agradecimientos de la mesa directiva, de los 21 gremios que integran el Consejo Gremial Nacional, a la audiencia pública que el día de hoy fue citada en la Comisión Primera. El Consejo Gremial Nacional y sus gremios están a la disposición de las autoridades legislativas para concurrir en este proceso, mejorar lo que sea mejorable, pero en todo caso consideramos que hay un proyecto de ley que en este caso debiera tener algunas modificaciones a los efectos de garantizar una mejora en la administración pública y en la transparencia. Mil gracias por la invitación y estamos pendientes de poder participar. Insisto, el texto que yo tengo hoy en mis manos ha sido radicado desde el día de ayer en el correo electrónico de la Comisión Primera y es el texto que tendrán todos los gremios en su discusión con el Congreso de la República en relación con ese tema. Infinitas gracias. Está bien internet, pero si lo tiene impreso, pues ahí hasta acá. Ah, bueno, qué pena, ¿no? Pero que no leo internet, hola Javier. Muy bien. Con el mayor gusto. Yo creo que todas estas cosas, yo vuelvo a reiterar, enriquecen realmente pues la discusión, representante Navas, y por supuesto para efectos de rendir una ponencia, por eso es que estamos haciendo esto, para que realmente todo el mundo tenga la oportunidad de poder expresar sus inquietudes y sus preocupaciones que hay con relación a esta iniciativa. Doctora Camila Agudelo, muy bienvenida, viene en representación de la ANDI, y pues por supuesto me alegra mucho que no veo pues aquí a FENALCO, pero me imagino que aquí el secretario técnico del Consejo Gremial Nacional habla también a nombre de FENALCO, me imagino, pero bueno, tiene el uso de la palabra y me alegra mucho que esté aquí la ANDI. Gracias, representante. Muchas gracias por la invitación a la mesa directiva, al representante de Telésforo, un saludo para el representante Navas. Me hubiera gustado también saludar al senador Galán, autor de la iniciativa que se encontraba por acá. Bueno, desde la ANDI, pues nosotros compartimos plenamente lo que expresó Andrés Mauricio Ramírez, director del Consejo Gremial. Sin embargo, queremos hacer unas apreciaciones adicionales. Nosotros creemos que hay una necesidad muy importante de regular el tema del lobby. Sabemos que el tema de transparencia debe ser el punto central en la agenda de nuestro país, pero también creemos, como lo hemos expresado muchas veces desde la ANDI, que la regulación de esta actividad, si bien es conveniente porque genera transparencia en la administración pública, creemos que debe hacerse de un modo que no genere un inconveniente en el relacionamiento de los ciudadanos y los particulares y los funcionarios públicos. Entiéndase también pues congresistas y personal pues del gobierno.
Para nosotros, si bien el proyecto de ley tiene muchos puntos importantes y muchos puntos a resaltar, queremos hacer unas apreciaciones para que, como usted bien lo dijo, representante de Telésforo, pues se enriquezca la discusión y podamos sacar un proyecto de ley que de verdad pues sea conveniente para todos y beneficioso para el país. En primer lugar, nosotros creemos que el proyecto de ley debe tener un enfoque de derechos. El cabildeo, como bien se sabe, es una manifestación del derecho de participación y en muchas ocasiones, especialmente con relación a los gremios, del tema de debe ser una protección al derecho de asociación. No podemos olvidar que el derecho de asociación es un punto central frente al tema de cabildeo, porque al regular el tema del cabildeo, inevitablemente estamos regulando también el derecho de asociación y sus manifestaciones. Pues por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que la regulación del cabildeo, al regular el cabildeo, estamos regulando derechos fundamentales como son el derecho de petición. La Constitución establece que el derecho de petición es toda solicitud que se le hace a una autoridad pública y por lo tanto, al regular el tema del cabildeo, estaríamos regulando también el derecho de petición. Por lo tanto, nosotros siempre hemos insistido que este tema debería regularse por una ley estatutaria para posteriormente no tener inconvenientes en el tema de constitucionalidad. Otro tema que es muy importante resaltar es que se debe distinguir la participación ciudadana individual de la participación colectiva, a pesar de que los dos pues son derechos muy importantes, sí debería existir una diferenciación. Otro tema que queríamos resaltar es que el proyecto trae cosas muy buenas, como es el registro de los cabilderos. Creemos que sí debe existir un registro y todas las personas que realizan cabilderos deberían estar registradas. También es importante resaltar que es fundamental que no exista cabildeo en las decisiones jurisdiccionales, que no se debe recibir regalos por parte de los funcionarios públicos ni congresistas, también el tema de los cabildeos con puerta giratoria, pero también por otro lado creemos que el proyecto no es claro cuando establece el tema de la relación, porque si un cabildero acude a la oficina de un congresista, pues eso está claro, pero si un cabildero se encuentra en una fiesta, en una reunión social, en un restaurante con un congresista o es amigo de un congresista, pues entonces esta actividad también debería estar registrada allí. Pues digamos que hay un lugar oscuro o un lugar gris que deberíamos pensar, porque es imposible registrar todas las actividades que realizan los cabilderos, o incluso las personas que no están en ese registro, pero que realizan cabildero porque se le acercan al congresista como ciudadanos a hacerle una petición, a que le defienda algún interés, pues esas personas también deberían estar registradas allí. Creo que es un vacío muy grande que tiene el proyecto de ley que deberíamos empezar a mirar. Por otro lado, también creemos que en el tema de funciones públicas se excedió el proyecto de ley cuando estuvo en la plenaria de Senado, porque en ningún momento se debería considerar a un ciudadano, no tiene lógica que el ciudadano esté ejerciendo funciones públicas temporales mientras realiza cabildeo, no tiene ningún sentido. Por último, dejarles el mensaje de que este tema es muy importante para la ANDI. Nosotros queremos apoyar el proyecto, pero queremos que salga un buen proyecto y que se revisen ciertos temas que creemos que no están claros, como es cuando es un gestor de intereses, como en el caso de los gremios, o cuando es un particular que tiene un cliente, que el particular está buscando un beneficio, un interés, y no el bienestar y ni el generar la economía del país como lo hace un gremio. Entonces creo que quedan muchos puntos por mirar ahí, que sería muy bueno revisar, y bueno, muchas gracias por la invitación, y desde la ANDI vamos a radicar la ponencia porque no está radicada y quedamos a su disposición para que salga un buen proyecto de ley. Muy bien, doctora Camila, me gusta verla por aquí, que viene con más frecuencia, ¿cierto? Y además muy importante, que sobre todo porque aquí hay un tema que ustedes han planteado casi unánimemente, que es el tema de digamos de la categoría de la ley, ¿ya? En el sentido de que esta es una ley estatutaria, ¿no? Que es, pues aquí con la referencia que se ha hecho a la Corte Constitucional, la sentencia de la Corte, que tenemos que revisar con mucho cuidado, doctor Navas, en la ponencia, de tal manera que pues
muy interesante que ustedes nos hagan llegar esos documentos, ¿no? Es muy importante que, como decía, que esté la ANDI, que tiene pues tanta tradición en Colombia, los gremios, y por eso yo decía aquí al inicio, independientemente de que estén representados aquí a través del Consejo Gremial Nacional, es muy importante, como sucede aquí con Analtex, que realmente estén. Y como decía también, las personas que hacen su trabajo tampoco tienen aquí por qué estar estigmatizados, ni mucho menos, sino simplemente que puede garantizar efectivamente el libre ejercicio de su actividad laboral. Doctor César Barrera Ávila, director consultor de política y de comunicaciones, tiene uso la palabra. Gracias, señor presidente. Un saludo a todos los asistentes, al doctor Navas, a los demás congresistas y al autor del proyecto. La intervención mía se da como una persona que toda la vida se ha desempeñado desarrollando la labor de cabildeo. Y debo señalar que está orientada sencillamente como a los criterios fundamentales que quiere establecer el proyecto de ley. Y lo primero que me preocupa enormemente es que al hacer las consultas en Internet, hacer las consultas en los medios de comunicación y demás, lo primero que uno encuentra y la sensación que queda es que el cabildeo está asociado a la corrupción. Y eso me parece profundamente injusto. Me parece profundamente injusto. El cabildeo es una profesión que se ha desarrollado dentro de las relaciones humanas y dentro de la aproximación de los seres humanos que representan o que desarrollan actividades que afectan a la sociedad. Y un cabildero de ninguna manera se debe ver como una persona que va a hacer una actividad indebida o una actividad que por el mero hecho de merecer o representar el interés de alguien tiene un aspecto oscuro. Entonces sería bueno que tanto en la exposición de motivos como en las consideraciones que se hacen al articulado, estos asuntos queden claros, porque no es la intención de nosotros jamás llegar a quebrantar la ley o desarrollar alguna clase de actividad que vaya en contra de la reglamentación, en contra de los intereses, en contra de la Constitución. Nosotros pensamos, como lo han dicho aquí los representantes de los gremios, o yo pienso como lo han dicho los representantes de los gremios, que esta es una actividad que se enmarca dentro de la participación ciudadana, que es la columna vertebral de la Constitución del 91, que todos luchamos y todos procuramos porque fuera una Constitución participativa, y esto es participación. Cuando hay un proyecto de ley y el proyecto de ley toca los intereses de miles y miles de empresas, de miles y miles de ciudadanos, un solo proyecto de ley puede dar al traste con una empresa o con una actividad. Un solo proyecto de ley puede significar la creación de miles de empresas, de empleos, o la negación o suspender miles de empleos si un proyecto de ley no está bien tramitado. ¿Y cómo se tramita un proyecto de ley? Pues siguiendo el reglamento del Congreso, pero también facilitando la participación ciudadana, y esto es participación ciudadana. Me parece que es además una de las expresiones más puras de la participación ciudadana, que exista un diálogo directo de los congresistas y del gobierno con las personas y las entidades que se ven afectadas por la toma de determinaciones, tanto en el gobierno nacional o los gobiernos locales, como en el Congreso de la República. El proyecto de ley, por ejemplo, también genera obligaciones del cabildero y de sus representados hacia el gobierno, hacia el Congreso o las entidades descentralizadas, pero parece no generar las mismas obligaciones y derechos de las entidades públicas hacia la ciudadanía representada en los gremios o en los cabilderos. Es decir, se ponen unas brechas para el acceso a las entidades, para el acceso a los funcionarios, pero no se garantiza la participación a través de los derechos de participación de los representados frente a los proyectos de ley. De hecho,
genera tanta desconfianza que por eso se está haciendo este proyecto de ley. Hay que mirar en qué medida, dentro de las obligaciones y los derechos que se están estableciendo en el proyecto de ley, se puede llegar a limitar, sin que sea la intención del proyecto, no lo veo así, la participación ciudadana. Si uno tiene que tener un registro para poder desarrollar una actividad frente a una autoridad, yo creo que eso ya de por sí es una talanquera para la participación ciudadana. En este proceso de paz que ha sido tan importante para todos en Colombia, que todos lo hemos acompañado, que todos los días analizamos el proyecto de ley, qué importante ha sido la participación de los ciudadanos, de la ciudadanía que ha sido víctima dentro del conflicto armado, de las asociaciones de mujeres, de las asociaciones de madres, de las asociaciones de víctimas, que en su momento y todavía, frente a la legislación que se está desarrollando, tienen muchísimo que decir y muchísimo que contarle al país de todo lo que ha sucedido. ¿Son ellos entonces lobistas? ¿Son ellos entonces cabilderos? ¿Deben registrarse para poder participar? Esos son asuntos que ya lo han manifestado aquí los representantes de los gremios, pero que generan mucha preocupación. En cuanto al registro de los cabilderos, yo no conozco una actividad de la cual se le quiera establecer un registro permanente, y me parece que es un punto que se podría revisar. En el caso personal, creo que llevo 20 años de cabildero, y de aquí en adelante me tocaría registrarme cada determinado tiempo, cuando esa ha sido la actividad de mi vida, o ha sido la actividad de una empresa, o ha sido la actividad de un gremio, relacionarse con las autoridades de este país para que las normas salgan de la mejor manera posible. Me parece que ese tema se debe revisar. Hay un tema importantísimo que es importante para el gobierno, para las entidades, para las empresas y para los ciudadanos, y es el manejo de la información. Cuando uno representa una empresa, cuando representa un gremio, uno tiene acceso a la información. Y en esto pues me satisface estar participando porque me da la libertad como persona independiente de hablar tranquilamente del tema. Cuando uno tiene un cliente, y nosotros los cabilderos tenemos clientes a los cuales representamos, cuando uno tiene un cliente, uno tiene acceso a información que es propia de un negocio. De un negocio que se encuentra inmerso en una competencia comercial que generalmente tiene consecuencias económicas y sociales y demás. Y los secretos de los negocios, que no necesariamente son malos, la información privilegiada de las empresas respecto a sus finanzas, respecto a sus estrategias comerciales, etcétera, estarían expuestas por la obligación de brindar información que se pueda generar de la interpretación de este proyecto de ley cuando llegue a ser ley de la República. Otro aspecto que les quería comentar. Señor Presidente, si hay algo en este país que dificulta hacer empresas son las cargas que tienen las empresas. Las cargas son bárbaras, las cargas tributarias, las cargas sociales, las obligaciones, las cámaras de comercio, que fomentan desde luego el comercio y las actividades, pero también generan muchísimas obligaciones, demasiadas obligaciones. Casi que la mitad de la estructura de una empresa y sus directivos principales en las grandes empresas, en las medianas, están orientadas las actividades a solventar y a solucionar esas cargas que tienen las empresas. Son cargas gigantes. Para dar un ejemplo, ahorita hay unas sanciones que se aproxima nuevamente la fecha para las empresas que no hagan el registro del habeas data. Entonces, son leyes con absoluta buena intención, como entiendo que es esta ley, pero cada vez se le cargan más y más y más
cosas a las empresas y más responsabilidades a las empresas que si uno escudriña la ley, ya están en las leyes. El buen comportamiento de los ciudadanos está en la ley, están en los reglamentos disciplinarios de las entidades del Estado. Ya existe un código penal que reglamenta a las personas que cometan delitos. Las empresas tienen códigos de ética. Las empresas están inscritas en programas internacionales anticorrupción. Yo mismo en mi ejercicio profesional he tenido que asumir compromisos en los contratos que se firman para no desarrollar actividades que pongan en riesgo la credibilidad de un proceso, y las multas son gravísimas y las sanciones son gravísimas y bastante onerosas a nivel internacional. Entonces, el hecho de que uno desarrolle una actividad de cabildeo no quiere decir que sea una rueda suelta, sino que más bien uno está cargando con la confianza de algunas personas, empresas, gremios y demás que han depositado en uno porque uno tiene un buen nombre, porque tiene un conocimiento de cómo son las relaciones de gobierno. Y esto no se trata entonces de sencillamente empezar a pensar que todas estas actividades son necesariamente indebidas. Un aspecto que preocupa muchísimo y debe preocupar a los gremios, a las empresas y a los cabilderos es este tema de las listas que se puedan generar y de las sanciones. Las sanciones son, creo que están en el artículo 24-25, las sanciones son de verdad muy onerosas y hay que mirar bajo qué criterios se establecen esas sanciones. Para una persona o las empresas de cabildeo son generalmente empresas de mediano o pequeño tamaño. Una multa de 1.000 o 2.000 salarios mínimos es cerrar una empresa y dejar en problemas gravísimos a cualquier empresa que desarrolle esta actividad, dependiendo del criterio con el cual se establezcan las sanciones. Hay que mirar si el proyecto de ley, en la medida en que exige el registro, va acorde a los derechos del desarrollo del trabajo y las actividades. Hay que mirar si limita la actuación, como ya lo dije, de los grupos de los ciudadanos, y hay que mirar si las listas negras que se generan son adecuadas a lo que una sociedad, en la confianza y bajo el principio constitucional de la buena fe, se deben generar o no se deben generar esas listas negras, con sanciones de 5 y 10 años, suspensiones de 5 y 10 años. Y finalmente, que ya lo han dicho, pues asociar a esto o darle el régimen, el mismo tratamiento de un régimen disciplinario de empleados públicos a personas naturales o personas jurídicas, pues me parece un riesgo gravísimo. En conclusión, muchas gracias por abrir las puertas para este debate. Yo pienso que hay actividades que se desarrollan bajo el principio de la buena fe, y esta es una de esas actividades. Aquí no viene alguien a desarrollar una actividad de cabildeo porque sí, es porque representa a muchas personas, porque representa a muchos ciudadanos, porque representa a empresas que quieren progresar y han creído en este país, y no se viene con ninguna mala intención nunca cuando se va a hacer el cabildeo, digamos, eso es la generalidad. Señor Presidente, le agradezco muchísimo, y a los demás congresistas y al autor del proyecto. Muy bien, y si tiene pues algún documento también, como le hemos pedido a todos los intervinientes, por favor que lo radiquen en la Secretaría. Le doy la bienvenida al señor Viceministro del Interior y al delegado, señor Ministro de Salud también, que está aquí presente. Quiero preguntarle al señor Viceministro del Interior si desea intervenir. Vamos a escuchar primero todas las intervenciones. No, pero es que ya no quedan sino
la de el asesor del doctor Galán, que está acá. Entonces, antes de que hable el señor viceministro, le voy a dar a usted pues el uso de la palabra, no, para que seguramente pueda hacer algunas precisiones con relación a lo que usted ha escuchado en el día de hoy. Tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Y ojalá que no vamos a demorar mucho para que todas las personas que han venido nos acompañen. Hemos tratado de que de todas maneras estas audiencias públicas tengan una dinámica y pues ustedes lo han hecho también muy precisamente. Entonces vamos aquí a que hable el asesor del doctor Galán y luego el señor viceministro. Gracias, señor presidente. Un saludo para usted y para todos los presentes en esta audiencia, en nombre propio y en nombre del senador Galán, que estuvo aquí presente hace algunos minutos, pero tuvo que retirarse pues por motivos de última hora. Me ha pedido el senador Galán que comparta con la audiencia algunos tópicos que nos parecen fundamentales en relación con este proyecto y con efectivamente este evento al cual estamos asistiendo. De manera muy breve y sin entrar en el detalle, porque creo que el detalle del debate sobre cada uno de los puntos que se han planteado acá, pues es aquel que debe darse efectivamente en la Cámara de Representantes con todos los argumentos y pues serán los representantes quienes den el debate. Sí quisiera compartir algunos aspectos que nos parecen fundamentales y nos parece fundamental señalar hacia dónde apunta el proyecto. Coincidimos con las intervenciones que se han hecho en que de alguna manera se ha venido identificando el cabildeo como negativo, como malo, como asociado a la corrupción. Lo manifestaba hace un instante el señor presidente y consideramos que esa es una apreciación equivocada. El cabildeo está incluso en la Constitución, en el artículo 144, y a nuestro parecer, y como consideramos lo establece la Constitución, es la manifestación de los intereses que tiene cualquier comunidad organizada, apenas legítimo en un escenario democrático y participativo, de intentar influenciar en las políticas públicas y en las decisiones de lo público para que se ajusten a sus intereses. Creo que es el interés de cualquier partido político, de cualquier agremiación, de cualquier persona que incluso quiere compartir sus observaciones sobre el diseño de políticas públicas. Pero claro, hay algunos modelos de realización de influencia en las decisiones públicas que sin duda alguna son perversos. Y ese no es un problema solo de Colombia, ese es un problema de toda la democracia en todo el mundo, y la legislación comparada en los distintos países que revisamos, Francia, Alemania, Estados Unidos, Chile, Perú, así como también los estándares de regulación del cabildeo de la OCDE, coinciden exactamente en lo mismo. Lastimosamente en este momento en el país asistimos pues con mucha tristeza a la develación de ciertos casos de influencia indebida de los sectores privados, de ciertos particulares, de ciertos agentes en ciertos servidores públicos para desviar el sentido del interés general de la función pública hacia los intereses de algunos. Y quiero ser muy claro con esto. El objetivo del proyecto es precisamente generar condiciones de transparencia para que quienes hacen cabildeo bien, para que quienes influencian de manera adecuada y siguiendo las reglas e intentan influenciar las decisiones de lo público, tengan las mayores garantías de hacerlo con los mayores niveles de protección de sus derechos fundamentales. Pero asimismo, que quien vaya a hacer el cabildeo de manera indebida, de manera oscura, de esta manera asociada a la corrupción, sepa que si incurre en este tipo de actividades, hay un mecanismo eficiente que está llamado a develarlo y a revelar la información en ese sentido. Como les manifestaba, la construcción del proyecto estuvo orientada por la revisión de los antecedentes en materia de intentos de regulación de cabildeo que se han presentado en Colombia. Son varios ya los proyectos que han tocado este tema, y adicionalmente con la revisión de los estándares de la legislación comparada. Es muy interesante revisar cómo algunos de los temas que de manera valiosa han planteado los gremios acá han sido abordados también son problemas que han tenido también otros países, y cada país le ha dado una solución diferente. Nosotros hemos querido tomar lo mejor de los distintos países y de la regulación del cabildeo para intentar generar un sistema que efectivamente reconozca el cabildeo pues como una actividad legítima. Por último, quisiera referirme a algunos de los puntos que se han planteado
para tratar de compartir la visión sobre el tema específico de los gremios y los costos, el tema de la ley estatutaria, si esta debe ser una ley estatutaria o no. Hemos tenido en cuenta estas consideraciones para el diseño del proyecto. Sin embargo, consideramos que obviamente todos los comentarios son valiosos y tienen que ser analizados. Estamos seguros que el equipo de trabajo del representante Telésforo y de los distintos representantes ponentes tendrán en cuenta estas consideraciones, y desde la oficina del senador Galán celebramos este tipo de espacios de participación, porque en últimas queremos que el ciudadano pueda responder la siguiente pregunta, y es el núcleo de nuestro proyecto, es saber quién y cómo influenció qué decisión pública. Esto puede ser un proyecto de ley, una reforma constitucional, un acto administrativo, incluso puede ser motivo de celebración que un gremio, un sindicato haya influenciado determinada decisión en determinado sentido. Pero queremos que el ciudadano de a pie pueda saber quién y cómo influenció qué decisión. De nuevo, celebramos desde la oficina del senador Galán la apertura de este espacio. Muchas gracias, representante Pedraza, y estamos convencidos de que se va a nutrir mucho más el proyecto para darle a Colombia finalmente una regulación del cabildeo que está en mora hace años de hacerlo. Gracias. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Le concedo la palabra al señor viceministro del Interior, en razón de que dentro de la agenda legislativa el gobierno nacional lo ha priorizado como uno de los proyectos que ojalá el Congreso pueda tramitar. Entonces, para ustedes es muy importante que aquí el señor viceministro pues pueda expresar los criterios del gobierno nacional, y sería también muy importante que pudiera, no sé si el Ministerio del Interior ha podido tener también la información que aquí en el día de hoy han presentado los gremios, sino pues naturalmente también les pediría a todos los intervinientes que quisieran llegar aquí al señor viceministro los documentos que ustedes han radicado. Tiene el uso de la palabra, señor viceministro. Bueno, a pesar de haber llegado tarde por algunos temas propios de nuestras labores, me excuso por haber llegado tarde, pero tengo información de todas las intervenciones que me han estado transmitiendo vía mensajes sobre todas y cada una de sus intervenciones. Encontramos fundadas muchas de las preocupaciones, ¿sí? Tanto desde la óptica de la técnica jurídica, las que se han presentado respecto a que el trámite de la ley no debe ser trámite de ley ordinario sino de ley estatutario por tener una incidencia en el tema de derechos. Eso tenemos que revisarlo, yo no tengo una respuesta, sí, tenemos que revisarlo, no tengo una respuesta, pero creo que tienen buenos argumentos. Desde el enfoque de los derechos y la afectación que esto puede tener al derecho de asociación, creo que hay que examinarlo con un mayor nivel de profundidad. Entiendo las inquietudes, pero creemos que pueden ser superadas durante el trámite del proyecto. La diferenciación entre el cabildero y el gremio de asociación, creo que ahí hay una inquietud por parte de los gremios que es también bastante importante. Es legítima su preocupación, lo cual nosotros recogeremos y transmitiremos. ¿Hay alguien del Ministerio de Hacienda acá? Que se habló sobre la objeción que tiene el Ministerio de Hacienda sobre el impacto fiscal que esta norma podría tener, porque requiere una nueva plataforma, requiere nuevos funcionarios y requiere una carga adicional para Procuraduría. Sería muy importante conocer el concepto del Ministerio de Hacienda. Sí. Señor viceministro, el concepto del Ministerio de Hacienda al cual yo creo que vamos a permitir, con todo respeto por ustedes, que termine el señor viceministro, y con el mayor agrado pues
seguramente que ustedes conocen, porque pues este proyecto, yo no sé si este proyecto tuvo audiencia, porque pedimos la carpeta en el Senado de la República, no sé si tuvo alguna audiencia pública o no. Bueno, listo. No, puede continuar, señor viceministro. Sobre el concepto del Ministerio de Hacienda no lo conocemos nosotros a profundidad, nos gustaría conocerlo, sobre el impacto fiscal que esto podría tener. Eso habría que revisarlo con ellos y superarlo en el trámite, pero creemos que el impacto fiscal no puede ser un pretexto para no llevar a cabo esta iniciativa, que es una iniciativa que tiene, como ya lo dijo el representante Teléforo Pedraza, prioridad por parte del Gobierno Nacional, sino que hay una necesidad de nuestra sociedad y hay unas motivaciones que bien las describió el doctor Lasprilla, asesor del senador Galán, sobre la necesidad que haya mucho más transparencia e información en esa actividad que realizan algunos ciudadanos en aras de incidir en políticas públicas, en tomas de decisiones del Ejecutivo, del Legislativo, en fin. Tomamos nota sobre la inquietud sobre lo gravoso de las sanciones, de lo que habló el doctor Barrera, sobre que no se le pueden imponer las mismas sanciones de funcionario público a alguien que no hace parte del sector público, sino es del sector privado. Las inquietudes sobre la materialización del registro, y entiendo que esta inquietud de la materialización del registro no tiene que ver con que tengamos o no registro, sino la forma como implementarlo, las posibilidades, la eficacia que esto tendría, las posibilidades que tendríamos de implementarlo o no, porque la implementación de un registro requiere una capacidad administrativa, física, de capital humano muy, muy importante, y no sabemos si tendríamos de pronto la capacidad o no de hacerlo, y si cómo hacemos para diferenciar las categorías de quienes deberían estar dentro de esos registros o no, para que haya que haya claridad absoluta en el trámite del texto legal. Yo me voy a permitir leer una carta que fechada en nuestras oficinas el 27 de julio. Estaba averiguando sobre la... No, aquí no ha llegado, señores, aquí esta comisión debe hacerle un reconocimiento nuevamente aquí al personal que trabaja en esta comisión, que son muy eficientes. Aquí nada se queda guardado. Yo mismo he sido muy diligente cuando estuve aquí en la presidencia, de que inclusive todos los conceptos que enviaran los ministros o los funcionarios sobre proyectos de ley debían ser leídos y debían circular entre todos los parlamentarios, pero entre otros a mí no me ha llegado tampoco pues esa comunicación. Lamento mucho que está lejos el Ministerio del Interior del Congreso Nacional, entonces no. y la plataforma se ha caído también. Pero señor viceministro, yo veo que esa comunicación es bastante extensa. Entonces yo le voy a rogar el favor, como usted ya hizo aquí, digamos un bosquejo general de las observaciones que tiene el ministerio, y yo creo que son competitivas precisamente de esa comunicación que usted nos ha enviado, porque es que eso nos da hasta el mediodía, y yo tengo ahora también después que cumplir un compromiso precisamente para enviar unas observaciones para efectos de la ponencia de la reforma constitucional, señor viceministro. Entonces yo le voy a rogar el favor es que si quiere usted haga pues así, digamos un resumen de los puntos que me imagino que están aquí resaltados en su comunicación, porque si no nos vamos aquí con media hora por lo menos. Acojo su sugerencia. Es que no nos ha llegado tampoco la comunicación. Acojo su sugerencia. Hay un radicado de 28 de julio. 28 de julio. Bueno, no han subido la correspondencia, pero lo que queremos hacer ver es que hay una posición ya del ministerio respecto al proyecto de ley, sí, donde manifiesta. Voy a tratar de hacer un resumen de una carta de 6 hojas. En primer lugar, manifiesta estar de acuerdo con la firme intención de eliminar por completo la corrupción que se ha propiciado a través de estos mecanismos de participación o de incidencia,
que puede considerarse como un mecanismo de comunicación política y que en Colombia existe la necesidad de regular esta práctica. Se identificó desde la Constituyente del 91 en el artículo 144, que estamos de acuerdo con adherirnos al proyecto que presenta el senador Carlos Fernando Galán, habida cuenta que habían varios proyectos, y que hay unas sugerencias puntuales en lo siguiente. En el artículo 3º, ¿sí? Modificar el numeral 4, literal E del artículo 3º de la siguiente forma. Numeral 4, la formulación, modificación, aprobación y ejecución de cualquier programa o política pública. Y adicionar el literal A del artículo 3º del numeral 6º, que diga lo siguiente: la negociación, adjudicación, definición de términos y condiciones, ejecución y cualquier otra decisión relacionada con contrato público. Modificar el literal C del artículo 3º, que diga lo siguiente: cliente o mandante, cualquier persona natural o jurídica colombiana o extranjera que solicite empleo o contrate a otra persona natural o jurídica con compensación o sin ella, para que lleve a cabo actividades de gestión de intereses con el Estado a su favor. Artículo 3º, literal F, entiéndase por beneficio u obsequio. Adicionar el artículo 3º del literal F de la siguiente manera: entiéndase por beneficio u obsequio cualquier ventaja, ganancia, bien o servicio que incluya, que no se limite a dinero, servicios, créditos, viajes, acomodación, comida, refrigerios, descuentos sobre bienes o servicios y entretenimiento, que sea objeto de un ofrecimiento o entrega por parte de un gestor de interés a un sujeto pasivo y que tengan como objeto influir o incidir en las decisiones públicas. Artículo 3º, literal G, compensación. Entiéndase por compensación cualquier salario, honorario, regalo, pago, crédito o cualquier otro tipo de ventaja o favor ofrecido o otorgado al gestor de intereses por parte del cliente o mandante por realizar actividades de gestión de interés del Estado. Hay algunas sugerencias de modificación al artículo 4 sobre las autoridades obligadas y solicitamos adicionar al literal A las siguientes expresiones: embajadores y cónsules colombianos y acreditados en el exterior, generales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Artículo 5, los siguientes literales, adicionar los siguientes literales al artículo 5. Las reuniones realizadas con un representante de un medio de comunicación, si el objetivo es recopilar información y difundirla o transmitirla al público. Las reuniones que tengan como objetivo la revelación de información relacionada con un acto de corrupción. La presentación de informes, investigaciones o estudios sobre la determinada decisión pública realizada por una institución académica o centros de investigación. Las reclamaciones o denuncias ante organismos competentes por parte de oferentes o cualquier otra persona en relación con una irregularidad en el marco de un proceso de contratación pública. La entrega de premios, placas y otros artículos ceremoniales otorgados públicamente en reconocimiento a un servidor público cuando dichos reconocimientos sean comunes en ceremonias similares. N, el otorgamiento de títulos honoríficos a los servidores públicos. Prohibiciones a los cabilderos, aparte de las que están en el proyecto, adicionar las siguientes. Presentar o suministrar deliberadamente información o documentación incompleta, inexacta o que conduzca a error a los sujetos pasivos o a cualquier servicio público. F, realizar actividades de cabildeo en relación con contratos públicos durante la etapa precontractual de cualquier proceso de contratación pública por fuera de lo permitido en la norma o por los actos administrativos proferidos por la entidad contratante de acuerdo con la ley. G, realizar actividades de cabildeo ante una entidad estatal que tenga a su cargo un proceso penal, disciplinario o administrativo en contra del gestor de interés de su cliente o mandante. H, adelantar actividades de gestión de intereses con el Estado ante una entidad estatal en la cual prestó servicios hasta por el término de 2 años después de la dejación del cargo o de la determinación del contrato. Artículo 13. Información sobre cabilderos. Adicionar al artículo 13 los siguientes literales: sectores o áreas de experticia de gestor de intereses. Nacionalidad, domicilio, datos de contacto del gestor de intereses y nombre del representante legal si se trata de una persona jurídica.
compensación recibida por el gestor de interés si aplica, nombre del cliente o mandante, nacionalidad, descripción de su actividad, sector en el que se desempeña y datos de contacto, dirección, correo electrónico y teléfono, nombre del representante legal del cliente, mandante, según aplique, así como de sus personas jurídicas, subordinadas o casa matriz, según aplique, entidades estatales ante las cuales el gestor de intereses pretende realizar actividades asociadas a la gestión de intereses. F. Si el gestor de intereses representa a varios clientes o mandantes, deberá reportar toda la información antes descrita por cada una de ellos. Artículo 14. Información de las actividades de cabildeo. Adicional al artículo 14, el siguiente literal, el beneficio u obsequio ofrecido u otorgado de los mismos en los términos que reglamente el gobierno nacional. Punto 7, adicionar el siguiente artículo nuevo, registro de beneficios u obsequios. Las entidades estatales a las cuales pertenecen los sujetos pasivos descritos en el artículo 3 de la presente ley deberán consolidar y administrar los registros de beneficios u obsequios. Estos contendrán un listado consolidado de los beneficios u obsequios definidos en el literal A del artículo 2 ofrecidos o recibidos por los sujetos pasivos desde el 1 de enero a 31 de diciembre de cada año. Estos registros deberán publicarse a más tardar el 31 de enero del siguiente año. En un plazo no mayor a 6 meses después de la entrada en vigencia de esta ley, el Gobierno Nacional reglamentará los datos y la información que deberá estar presente en los registros de beneficios u obsequios, el formato y los canales para su publicación en datos abiertos y los periodos de tiempo durante los cuales se mantendrán archivados y abiertos a la inspección del público. Adicionar un artículo nuevo, informe de los clientes o mandantes. Los clientes o mandantes deberán integrar a la Procuraduría General de la Nación, a sus regionales y provinciales en los términos que reglamente el Gobierno Nacional, un informe que contenga al menos la siguiente información. Nombre de la, ya voy a terminar. Nombre de la persona natural o jurídica que hace las veces de cliente o mandante, nacionalidad y sus datos de contacto y representante legal si aplica. Nombre, nacionalidad y datos de contacto y representante legal si aplica de los gestores de intereses contratados durante este periodo de tiempo para ejercer actividades de gestión pública. Nombre, cargo, área en el que se desempeña y datos de contacto del gestor de intereses si éste es empleado, cliente o mandante. Compensación otorgada a los cabildantes si aplica. Nombre de la totalidad de las personas jurídicas beneficiadas con las actividades de cabildeo. Descripción de la decisión pública sobre la que se intentó o consiguió influir o incidir. Entidad estatal ante la cual el cabildante empleado o contratado pretende realizar actividades asociadas con la gestión de intereses con el Estado. Penúltimo, adicionar un artículo nuevo. La Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, modifíquese el artículo 68 de la Ley 1474 de 2011 que quedará así: velar por el cumplimiento de la ley que regula el ejercicio de cabildeo frente a la gestión de intereses públicos, formular recomendaciones relacionadas con la política de cabildeo. Termino con el punto 9. Adicionar un artículo nuevo, campañas de sensibilización. Durante los 6 meses siguientes a la entrada de la vigencia de esta ley, el Gobierno Nacional deberá realizar campañas de sensibilización a través de los diferentes canales para comunicar las disposiciones contempladas en la ley. Las propuestas que se han presentado las consideramos que aportan fortalecimiento al proyecto que se encuentra en curso y permitirá la mejor aplicación de la misma por parte de todas las autoridades estatales. Y concluimos expresando nuestra total concordancia con la iniciativa en curso. Consideramos pertinente ahondar en las anteriores proposiciones y lograr un trabajo conjunto para la elaboración de la ponencia para el tercer debate en la Comisión Primera Constitucional de Cámara de Representantes. Cordialmente, Guillermo Rivera, Ministro del Interior. Esta comunicación es dirigida a los honorables representantes, coordinadores de ponentes, Teléforo Pedraza y John Eduardo Molina Figueredo, y a los ponentes Harry González, Jorge Enrique Rosso, Samuel Hoyos, Angélica Lozano, Carlos Germán Navastalero y Fernando de la Peña.
le agradezco mucho, señor viceministro, y pues desde luego vamos a tratar de hacer que esa comunicación, rescatar esa comunicación que está como el galeón San José, está por allá, pues está en el fondo del mar, pero ya ahora a través de una app vamos a tratar de rescatar esta comunicación. Entonces, y además le voy a pedir a la Secretaría que, como he dicho, si hay algo que esta comisión se enaltece de tener unos magníficos funcionarios, aquí están, y de que todas estas disposiciones se cumplan, entonces para hacerla circular esta comunicación también entre las personas que han intervenido. Le agradezco mucho. Usted quería hacer, señor secretario del comité, quería hacer algún comentario, alguna cosa muy breve. Muy breve, representante Teléfono, solamente señalar que el concepto del Ministerio de Hacienda al que me referí en mi intervención se encuentra en la carpeta del trámite de este proyecto de ley que hizo en el Senado de la República y está disponible en la imprenta nacional. Vamos a tratar, es que mis asesores también a veces se les corre el chip, porque yo soy muy acucioso también, eso pasa por todas partes, entonces no han tenido la laboriosidad de venir aquí a mirar el expediente que ya les había dicho que lo miráramos precisamente para poder tener todos los elementos de juicio, que somos muy juiciosos, como ustedes saben, los que han venido por aquí. Bueno, yo quiero pues, para terminar, agradecerle a todos y desde luego seguirles invitando para que nos ayuden con sus observaciones y a que pues naturalmente en el debate final, señor viceministro, le agradezco mucho que se haya hecho presente el gobierno y naturalmente pues que tengamos esa comunicación de parte del Ministerio del Interior que vamos a leer con mucho detenimiento y desde luego pues agradecerle a todos los medios de comunicación que se han hecho presentes. Yo insisto mucho en que el trabajo a veces se ve desfigurado y aquí también digamos un comentario final con relación a lo que anotaba aquí déjeme la lista el doctor Barrera, César Barrero. Es que no se puede pues venir a sindicar a la gente de una pues en que son corruptos porque tienen una labor que mientras sea transparente no tiene por qué ir a asociarla a que se están haciendo actos de corrupción. Como no se puede todos los días vivir generalizando que el Congreso de la República, si hay un congresista, dos congresistas, pues ten dos nombres. Yo soy viejo amigo aquí del doctor Díaz y de muchas personas, y creo que por allá en esos gremios nunca me han visto absolutamente, no, pidiendo absolutamente nada. De tal manera que, y me cuido mucho de ir a los despachos ministeriales. Yo conozco aquí al señor viceministro porque me lo presentó un día allá venía yo de Pereira o venía de Manizales y me lo encontré, me lo presentó el doctor Horacio Serpa, que era el secretario general del mismísimo partido de Benjamín Herrera y de Jorge Eliezer Gaitán y de aquí el doctor, ya, pero pues nunca he ido por allá, no sé dónde está el despacho del viceministro, ¿cómo les parece? Y yo fui mismísimo presidente de esta comisión y ningún ministro me conoce aquí poniéndole ningún tipo de cortapisas a sus iniciativas. He dicho enormemente, yo soy defensor del gobierno del presidente Santos, soy conservador, pero no hago parte de ciertos esquemas que no me gustan. He defendido el proceso de paz y lo seguiré defendiendo. No me interesa si el presidente Santos tiene el 0 o el 1 o el 15 o el 25 o el 35, creo que ha hecho un enorme esfuerzo por este país y uno tiene que siempre mirarse las cosas positivas, pero no voy por allá por los ministerios, no, pocos despachos públicos conozco, pero es que se viven generalizando siempre. El Congreso de la República es un enorme daño para la democracia, el acabar con sus instituciones
una democracia sin el Congreso, porque aquí también se le vienen acomodando todos los males al Congreso de la República, por eso invitamos a la gente para que se haga esto con toda enorme transparencia. Si hay algo que le hace un enorme daño a la democracia es la pérdida de sus instituciones, y tal vez la institución más importante, que es el pilar de una democracia, es un Congreso. Mire usted lo que está pasando en Venezuela, que lamentamos las gentes que amamos la democracia, y las gentes que, como yo, viví en lo oprobio del comunismo cuando fui cónsul en Rumania. No pueden venir aquí ahora a decir, ¿no?, que lo que estamos haciendo es la revolución. La revolución no se hace así. La revolución no se hace cogiendo las armas para poder coger a una pobre gente que simple y llanamente está saliendo a las calles a decir, oiga, por favor, respeten nuestros derechos, déjenos ir a votar, ¿no? Respeten el Congreso, respeten el Parlamento. No, señor, aquí se inventan pues 20 cosas que francamente les dicen, y lamentamos mucho por nuestros hermanos venezolanos lo que le está pasando. No nos gusta no hemos sido país armamentista, no hemos sido país intervencionista, hay principios fundamentales del derecho internacional, la libre autodeterminación y la no intervención, pero bueno, la libre autodeterminación tiene que ser respetando el derecho a los ciudadanos, esos sí son derechos universales, ¿no? Y creo que lo malo, precisamente cuando vino todo eso en Venezuela, fue, bueno, pues la corrupción que es el cáncer más grande que con el que se acaba la democracia, y luego acabar los partidos, y luego quitarle a su Congreso. Por eso yo también aquí, pues no es que esté defendiendo el Congreso ni los congresistas, el que la haga, pues que vaya y que la pague, pero que se indiquen siempre. Si es Pedro Pérez, diga señor Pedro Pérez, pero no digan siempre el Congreso, la clase política. Entonces dicen siempre la clase política. Yo no soy poco receptor de reuniones privadas y cosas parecidas. Me parece más que elemental, me parece muy lógico, mi querido viceministro, que todos los ciudadanos puedan venir y puedan participar y puedan expresar sus opiniones, pero yo creo que por eso uno no puede quedar automáticamente sindicado, ¿no? Ni claro de cabildeo, ni que está uno, quién sabe, pues pidiendo 20 cosas. Mire, yo he recibido a lo largo de mi carrera pública, que ya es larga, muchas observaciones cuando fui concejal, y no fui una vez concejal, y fui presidente de esa corporación, ¿no? Pues allá iban, por ejemplo, cuando nos tocó lo de la reglamentación de la publicidad exterior visual, allá fueron. Después alguien dijo, están pagando, yo no sé a quién estaban pagando, no tengo ni idea. Ninguno de esos señores tuvo que recurrir a tener que pagarme nada, pero me parece muy lógico que todas estas cosas se hagan con toda la transparencia, y que pues naturalmente no porque hacen una actividad laboral automáticamente se pueda pues vivir sindicando a las gentes. Yo me encuentro a Javier muchas veces por ahí en reuniones sociales y todas esas cosas. También tengo que mirar que después por saludarlo no me vayan a decir que quién sabe qué tipo de actividad o qué tipo de interés tengo, porque por fortuna no soy accionista de nada, ni tengo pues distinto de un club al cual pertenezco. Les agradezco inmensamente a todos el haber concurrido el día de hoy. Si tienen algo otros comentarios, le vamos a hacer circular esta carta a la cual se ha referido el señor viceministro, y pues estamos muy prestos a poder trabajar con toda esta documentación, mi querido viceministro, en la ponencia, pero claro, nos toca también hacerla con el cuidado que estas cosas requieren. Me alegra mucho tenerlo por aquí, y que viva el Partido Liberal, ¿no? siga estando pues presente. Muchísimas gracias a todos, y a la doctora Clara López también, que le vaya muy bien en su candidatura presidencial. Muchas gracias. Sí, señor presidente, siendo las 11:17 de la mañana, se ha concluido la audiencia pública, habiendo terminado las intervenciones.